¿Cómo están, queridos amigos? Qué agrado poder compartir con ustedes algo tan importante como es la palabra del Señor. Fíjense que hoy traigo la palabra de un apóstol sencillo. Es curioso que el Señor Jesús no haya llamado para ser apóstoles en esa época a hombres de letras, salvo el apóstol Pablo, pero todos los demás eran personas del pueblo. Y tenemos acá a un apóstol que es el apóstol Pedro, que era pescador. Pero el Señor lo llamó y le dijo: te haré pescador de hombres. Qué maravilloso es eso, ¿no? Que le digan a uno: ahora tú ya no vas a hacer esto materialmente. Por ejemplo, ya no vas a ser carpintero, sino que ahora vas a ser carpintero de vidas humanas. Vas a hacer bellas personas con mi palabra. Bueno, en el caso mío, soy educador de ciegos. Fue la carrera que estudié en la universidad. Sin embargo, el Señor también me ha llamado para educar a los ciegos del alma. ¿Qué le parece? Es un gran honor realmente, una bendición, el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y aquí tenemos, justamente en la primera carta del apóstol Pedro, este pescador de hombres, en el capítulo 4, quiero comentar solo dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 4, que dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa palabra que edifica nuestras almas. Fíjense ustedes, dice cada uno. Le está hablando a usted y me está hablando a mí. Cada cristiano, cada creyente, cada uno, según el don que ha recibido. Esto significa que todos nosotros, todos los creyentes, incluso todos los seres humanos, tienen un don, por lo menos uno, una capacidad especial que Dios les ha dado. Algunos tienen más de un don, son personas muy bendecidas por Dios. Algunos, por ejemplo, tienen ese don de la música, ¿cierto? De poder componer canciones o de tocar un instrumento. Otros son deportistas y entonces desarrollan esa capacidad para correr o para participar en olimpiadas o participar en partidos de fútbol o de voleibol o de béisbol, en fin, tantos deportes que hay. Otros tienen el don de la ciencia, de razonar, en fin, usted entenderá, muchos dones, innumerables capacidades ha dado Dios al ser humano. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro? ¿Qué nos dice este pescador? Nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar es servir, o sea, sírvalo a los otros. No se quede con eso para sí. Si usted tiene el don de escribir, escriba pensamientos interesantes para otros. Puede escribir una carta y enviársela a otro, ¿cierto? O escribir un poema también puede ser y publicarlo. Hacer de alguna forma que ese don que Dios le ha dado no quede encerrado en su pieza, en su hogar o en su vida solamente, sino que pueda bendecir a otros con ese don, porque ese es el propósito que Dios tiene al darnos dones, al darnos capacidades. El que tiene la capacidad para trabajar en asuntos eléctricos, por ejemplo, lo ideal es que trabaje en aquello, en ese oficio o en esa profesión. No importa que no llegue a ser un gran ingeniero eléctrico, pero a lo mejor va a prestar un gran servicio como eléctrico haciendo ese trabajo en los hogares.
pero que un eléctrico se dedique a la gafitería o a la carpintería no tendría sentido. El que tiene el don de enseñar, lo ideal es que sea maestro, que sea profesor y no trate de ser otra cosa. A veces los papás quieren que los hijos tengan una profesión que en la sociedad ofrece más oportunidades económicas, pero el hijo o la hija no se sienten realizados en aquello. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado a cada uno un don y en ese don deben permanecer y ministrarlo a los demás. Porque todo lo que el Señor nos ha dado es para el bien de la sociedad, para el bien del mundo. Si cada uno estuviese en lo que realmente ha sido preparado por Dios para su vida, todos serían felices, se sentirían realizados haciendo lo que más les agrada. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores solamente. El don, si bien es cierto, lo tenemos, pero es un don dado por Dios. Don significa regalo. Es algo que Dios nos ha regalado, nos ha prestado en realidad, porque somos administradores, somos mayordomos de aquellos dones que tenemos. Personas que tienen la capacidad para ayudar a otros, para organizar, son excelentes secretarios o secretarias porque son ordenados, son puntuales, son meticulosos en su trabajo. Entonces ellos son buenas personas que pueden desarrollar un servicio útil en alguna empresa, en una institución, sirviendo como personas que manejan esas capacidades, ¿cierto? Capacidad para escribir a máquina o en el computador, para utilizar esos elementos tecnológicos, digamos. Entonces, somos administradores solamente. Dios nos pide que administremos bien el don que Él nos ha dado, que no lo perdamos, que no lo escondamos, ¿cierto? Sino que lo pongamos en funcionamiento, en práctica. A veces hay personas que tienen más de un don y se sienten quizás molestos o presionados o desorientados porque tienen varios dones y dicen, bueno, ¿y a cuál de ellos me dedico? ¿Tengo que dejar los demás y dedicarme a uno solo? Por supuesto que no. Si Dios le ha dado 2, 3, 4 dones, póngalos en funcionamiento. Dios debe tener un plan para su vida. Por algo se los dio. Dé gracias al Señor de que Él le ha dado varias capacidades, varios dones. El don de administrar dinero, el don de cocinar y preparar ricos platos, el don de arreglar bellamente su casa. Usted es entonces un excelente dueño o dueña de casa, una persona que sirve para hospedar, para recibir otra gente, para hacerlos sentirse bien, para promover socialmente, para socializar, mejor dicho. Y eso es importante. Dios quiere también que socialicemos, que compartamos con nuestros prójimos. Y si Dios le ha dado a usted ese don, o esos dones, esa serie de dones, aplíquelo en su vida con toda libertad y verá que se sentirá muy bien de servir al Señor, porque estamos administrando dones que Dios nos ha dado para su gloria. Y luego dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta ese texto, esa palabra cuando dice multiforme gracia de Dios. La gracia del Señor, el amor de Dios, la bendición del Señor, la buena voluntad de Dios es de muchas formas, es multiforme. Tiene distintas maneras de expresarse. Entonces no es que una persona que tiene un don sea mejor que otra que no tiene ese don pero tiene otro, porque en todos se ve
esa gracia de Dios, esa multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones. Algunos tienen el don de administrar, otros el don de desarrollar acciones manuales o artísticas, el arte, la comunicación, el tocar un instrumento o el discernir a las personas, ¿cierto? Para ser psicólogo o psiquiatra también se necesita, o orientador, o una persona que ayuda en la iglesia a que las personas descubran su vocación o a resolver sus problemas personales. Un consejero necesita tener ese discernimiento de espíritu. Otros sirven para exhortar o para evangelizar. Son solidarios y reparten también. Hay personas que están hechas para dar lo que tienen y entregarlo gratuitamente y son felices haciéndolo. No lo vamos a criticar por eso y pensar de que tienen que todo venderlo o cobrar por cada cosa que hacen. No, porque Dios les ha dado ese don de la solidaridad o de la colaboración, los que ayudan, la hospitalidad, los que reciben en su hogar a personas y lo hacen con toda naturalidad y agrado. No se sienten molestos de recibir personas en su hogar, son hospitalarios. O los que interceden también por los demás en oración, también es un don. Y así hay innumerables dones para el servicio de nuestros prójimos. Y esa es la multiforme gracia de Dios. Y luego el apóstol señala cómo debemos entonces operar con estos dones. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si alguno enseña, si alguno predica, si alguno da un consejo, o sea, si alguno habla, hable siempre conforme a la enseñanza de Dios, del Evangelio. No invente, no busque en otras doctrinas o en otras filosofías, ¿no es cierto? Hágalo sencillamente aplicando la palabra de Dios. Qué sencillo es el apóstol Pedro para aconsejarnos y qué certero, ¿no es cierto? Porque dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve, ministrar es servir, pero servir en el corazón de Dios, servir como para el Señor y en el sentir del Señor. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando usted está sirviendo internamente, usted ore al Señor. Si usted le está enseñando a otras personas, pregúntele al Señor internamente: Señor, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Es esto lo que tú quieres que yo enseñe? Padre, ayúdame a entender a estas personas cuáles son sus necesidades para darle lo que tú quieres y lo que ellos necesitan para crecer como seres humanos, para crecer espiritualmente, mentalmente, en fin, en todas las áreas. Entonces, cuando usted está sirviendo o alguien que esté haciendo una obra de arte, por ejemplo, también converse con el Señor. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Cómo deseas que desarrolle yo esta pintura o esta escultura o este vitral o esta obra de teatro o este poema? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Y tal vez con esa obra usted toque un corazón, usted traiga alegría, traiga esperanza, traiga fe, traiga algo especial para el que lo observa, el que lo recibe, al cual usted se lo regala o el que lo va a comprar, indistintamente. Porque sea que vendamos o que regalemos, siempre estamos sirviendo a Dios con nuestro trabajo. La multiforme gracia de Dios se ha desarrollado también en nuestras vidas, como también en nuestros hermanos. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y siempre la idea es no la gloria personal, sino la gloria de Dios. Finalmente, si tenemos un don, es porque Dios nos lo ha dado.
no nos vamos a envanecer por eso. Por supuesto que nos agradan a veces los aplausos, a veces nos agrada que alguien nos diga, ¡oh, qué hermoso lo que hizo! O qué bien usted actúa en su profesión o en su oficio o en este servicio que usted está prestando en la iglesia. Pero que eso no vaya más allá del sentimiento o del sentir de gratitud del otro, de admiración, pero en realidad la gloria es de Dios, porque Él nos ha dado esa capacidad, ese don. ¿A quién, dice? A Jesucristo, pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Termina allí con un amén el escritor, el apóstol Pedro, que sabiamente nos ha aconsejado que nosotros tenemos dones y que debemos ponerlos al servicio de la iglesia y de la sociedad. Hay dones, por supuesto, que se ejercen especialmente en la iglesia, ¿no? El don de predicar, el don de la teología, de enseñar teología, el don, no sé, de realizar alabanzas, himnos, cánticos espirituales. Pero hay otros dones que son abiertos para la sociedad. Y dentro de la iglesia también hay un don muy especial, pero que es para el mundo, que es el evangelismo. O sea, anunciar el evangelio de Jesucristo a otras personas que no lo conocen. Enseñarles lo que es el evangelio y la palabra de Dios en general, el mensaje que Jesucristo nos ha traído. Que el Señor le bendiga. Espero que también usted pueda descubrir su don si no lo ha descubierto todavía. Hay fórmulas para ello y por supuesto que el Espíritu Santo también podrá orientarle a usted en descubrir aquellas capacidades. O tal vez ya sabe cuál es su don, pero hay otros dones más que están esperando allí, que están dormidos y que necesitan también desarrollarse y en los cuales usted podría quizás servir de una forma más plena al Señor y a sus hermanos. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad para tratar también otra palabra de vida.